unos años, cuando ya cogieron toda la parte de abajo y hicieron la frutería, pero ellos en un principio eran los calahorra, les llamaban, y tenían 2 piedras grandes arriba, porque lo de arriba era otro mundo. Cuando yo arriba del todo. Mi madre tenía la pescadería en el primer piso, que ahora está todo prácticamente cerrado. Y arriba lo que más había era mondonguerías y fruterías. La mondonguería es lo que se vende, el hígado, las patitas, los cuajos, la casquería. Aquí le llamaban mondonguerías. Es muy curioso. El mondongo, sí. Y mi madre trabajó en una mondonguería en ¿cómo se llama la calle del Moderno, la estrechita? ¿Carnicerías o herrerías? Es que yo siempre me equivoco. Sí. Carnicerías. Y esta otra de detrás de la redonda es herrerías. Sí. Pues mi madre en la calle Carnicerías, cuando se casó, estuvo 3 años o no sé cuánto antes de que mi padre iría a la guerra vendiendo mondongos. Y estaban allí todo el día y no tenían baño, y iban a la plaza del mercado, y mi padre y mi madre cogieron ladillas en los váteres de la plaza del mercado, porque había establecimientos que no tenían baño, entonces todo el mundo iba a la plaza del mercado. ¿Y había unos baños en medio de la plaza? No, en medio no, estaban en la parte de los portalillos. Entre medio de los portalillos, ahí había los baños, que eran todos de ladrillo caravista, yo recuerdo aquello, con 2 fuentes, y por detrás entrabas a los baños. O sea, cerca de la casa del Corcho, en ese tramo. Sí, en lo que es en el centro pero no en medio de la plaza del mercado, sino hacia portalillos. Y ahí estaban los baños, y allí todo el mundo, porque tú imagínate que la plaza del mercado, los que luego fueron establecimientos, ahí empezó una serie de gente, la de la abundancia, sus padres vendían con carros ahí, la lencería y todo eso, y la de la esperanza era la de las porcelanas, y todos los días con un carro de ruedas ponían la mercancía, tenían un almacén en la calle Mayor, y todos los días llevaban y ponían la mercancía y la quitaban. Claro. Y luego en el tiempo de las sandías y los melones, la gente ponía allí es donde se vendían las sandías y los melones, en medio de la plaza del mercado. Claro, como un pero mercadillo. había unos puestos que estaban siempre, la de la abundancia, la de la esperanza, todos esos puestos, y ahí vendían cazuelas, orinales, sartenes. O sea, es que la plaza del mercado era eso, la plaza del mercado. ¿Y era todos los días? Todos los días. Un poco parecido a lo que puede pasar hoy los domingos, ¿no? O sea, de que llega gente y está vendiendo... Pues, Pero eso todos los días. Yo es que recuerdo verlos, yo decía, jo, esta gente, qué trajín, qué esfuerzo, todos los días con unos cacharros de madera, con 4 ruedas, de aquellas antiguas que hacían tanto ruido, bajaban la calle Mercaderes y se metían a los almacenes de la calle Mayor a guardar la mercancía. Eso te iba a preguntar, ¿dónde lo guardaban? En pequeños almacenes que había en las casas de la calle Mayor. Pero en los portalillos y en las otras partes había tiendas. Sí, claro, estaban... a ver, en Portalillos estaba La Parra, que era un bar antiguo de toda la vida, La Parra, y en la esquina siempre ha habido una de cestas, de mimbres, todo de mimbres. Y luego en la calle que sigue para arriba había otra tienda de mimbres que creo que todavía existe, sí. Está todavía en la calle Herrerías, la tienda esa de mimbres. Y allá había una panadería, que esos eran los Rubios, que eran 7 o 8 hermanos, y ahí estaba todo el mundo en la panadería. Y un poquito más adelante había otra panadería. ¿En la calle Herrerías? En la Herrerías. Entonces había muchas panaderías. Sí, muchas panaderías. Porque, claro, luego estaban... Herrería, luego había
2 o 3 en la calle Mayor. En la calle Mayor había 2 panaderías, que era la de la Primi, que todavía está el local, y luego estaba la de la Concha, que era al lado de donde vivía mi abuela. Esa no sé cómo, la Concha, sí, la Concha. Y ahí estaba una familia entera, que por cierto, la nieta es profesora, está metida en la Universidad Popular, Maite, y ahí entrabas a un portalón que yo creo que es la Universidad Popular, fíjate ese edificio, porque yo recuerdo entrar a ese portal y tener piedras de canto, ¿te acuerdas? Bueno, que de hecho en la Universidad Popular cuando entras es todo, y el portal era súper grande, y a mano izquierda ahí tenían lo que era el obrador de la panadería y una ventanita así pequeña donde te despachaban el pan. Es que la calle Mayor. ¿Y había diferencia entre las panaderías y las pastelerías? Sí. A ver, en las panaderías te podían hacer sobadas, panes de varios tipos, pero la pastelería, yo en la calle Mayor, cuando yo era niña, estoy hablando del año 50, yo te cuento la historia del año 52 al 62. Yo nací en el 52 y me marché de la calle Mayor en el 62. Entonces, hay una edad que a partir de los 6 años recuerdas todo paso a paso. Bueno, yo me acuerdo hasta de la guardería, porque yo estuve en la guardería del Niño Jesús. Y en la calle Mayor había la pastelería de Pombo, que era enfrente de la Universidad Popular, había una pescadería, una pastelería, un almacén que hacían, que yo me acuerdo de siempre, había una fábrica de somieres. Y ahí estaban Ricky Raca, todo el rato, haciendo somieres. Y al lado había una carpintería también. Y luego había, antes de llegar a la iglesia de Palacio, había una carnicería, que era la Malcanta. Y la cuestita que sube de Palacio, ahí estuvo la madrina, la señora Felisa, la madrina de la tía Mari, hubo carnicería y luego fue pescadería. Y enfrente, justo cuando subías de la cuesta de Palacio, ha habido una pescadería que yo la recuerdo de mi niñez, de toda la vida, que era la Maru, y al lado había otra panadería. O sea que panaderías había muchas, porque en la Rua Vieja estaba Tudanca también. Y en la calle San Agustín había otra, o sea que hemos sido muy paneros toda la vida en Logroño. ¿Y en la calle Mercaderes recuerdas una charcutería que eran 2 hermanas, que eran gemelas, novias? No, no lo recuerdo. Yo en la calle Mercaderes siempre recuerdo la carnicería que estuvo la madrina de mi hermana, que por cierto esa señora luego vivió con nosotros una época, y arriba, lo que te digo, la pescadería y la panadería, pero en la cuesta de Mercaderes yo no tengo recuerdos, fíjate, más que de eso, que luego en vez pescadería, carnicería fue una pescadería en la calle Mercaderes. Y cuéntame un poquito de lo del mercado de San Blas, la parte de arriba, porque me has dicho que ahí tenían las piedras con los mondongos, pero también me dijo Pedro, que todos los días había una escalera de caracol por las cuales subían, y el primero que subía elegía el sitio. Ah, yo eso no lo he conocido, porque mi madre estaba en el primer piso, que era ya, tú tenías tu puesto y ahí vendías. O sea, arriba entonces la gente llegaba y se ponía a vender, y vendían de todo. Pero normalmente casi siempre tenía todo el mundo las mismas piedras, ya lo tenían. Pero eso, es que hubo un momento en que decayó mucho la parte de arriba. Yo creo que, a ver, cuando la abuela quitó la pescadería, que yo tenía entonces 14 años, en el año 65, que fue cuando murió el abuelo, en el 66, ya la zona de arriba empezó a decaer. Ya empezaron a coger más piedras abajo, en la entrada, y fue poquito a poco desapareciendo.
y porque también la gente que había sido hortelana toda la vida de las piedras de arriba se iban haciendo mayores y entonces no había generaciones que volviesen a aquella historia, porque fíjate tú el trabajo que tenían subir toda la mercancía arriba, porque en el mercado siempre ha habido 2 o 3 personajes que hacían esos trabajos, ¿sabes? Como igual no pertenecían a ningún local ni a ninguna de eso, pero como mozos de carga en la plaza de abastos. Ese era el mundillo que había. Gente muy pobre, ¿no? La que hacía eso. Es que entonces había, a ver, no éramos pobres, era lo que había. O sea, no es decir, pues sí, había gente que tenía mucha economía, como toda la vida ha pasado, pero en términos generales es que no teníamos dinero. Mis padres tenían pescadería, y teníamos hasta criada, pero eso no era que tendríamos dinero, es que era la vida totalmente diferente. No había dinero, ¿qué va a haber? Pero te decía que esas personas a las que estaban de recao, te dejaban. Eran más, todavía más desorganizados, más humildes. Como los que están poniendo las terrazas. Sí, ese tipo de gente, muy pobres, muy pobres. Pero bueno, y es que había unos personajes, bueno, te habrán hablado también de la Eusebia, ¿no? No. Una que vendía, bueno, en la entrada... Cuéntame, porque le pregunté, te digo, para que sepas, le pregunté a Pedro por gente así significativa y la verdad es que de personas no me contó nada, me contó de sitios, me contó de los mayoristas, de los bares del Trato, me contó de Buenos Aires, me contó... Y luego ya me contó lo que yo le pregunté de los almacenistas de plátanos y cosas así, pero de personas no me contó nada. Pues mira, había un personaje muy curioso, o sea, como de película, una bruja, bueno, lo de bruja suena un poco así, ¿no? Pero había un personaje que le llamaban Eusebia y esa señora, o sea, una bruja auténtica, tú la veías en la puerta de la plaza de la calle Sagasta, que era donde se ponía, porque ya sabes que ahí también se vendían los peces en ese sitio, y esa señora vendía berros. Cuando había berros, esa señora vendía berros. Y luego en la entrada de la plaza, por entrando por la parte Sagasta, era muy bonito porque había en cada lado una floristería. Y esa entrada era... Y luego ahí se ponía gente... como por ejemplo este personaje, la Eusebia, que vendía berros. Cuando había berros, vendía berros. ¿Y por qué era un personaje? Ay, pues porque era muy peculiar. Es que su aspecto era extraño. Es que era, o sea, como una mendiga. O sea, es que era una persona súper pobre no, lo siguiente. Yo a esa señora no le he visto nunca con zapatos, ni invierno ni verano, siempre con zapatillas. Que había mucha gente que no tenía zapatos, o sea. Y luego había personajes que cuando recogíamos el pescado, había una señora que era muy peculiar también. Y cuando mi madre, o sea, antiguamente se echaban los desperdicios al suelo, luego barrías, lo sacabas afuera y venía el barrendero a las 2 de la tarde y limpiaba todos los de los puestos. Bueno, pues había un personaje que iba con un caldero y cuando sacábamos todo afuera cogía lo que ella creía que podía, o sea, mirar la miseria que había. O sea, gente que vivía de esas formas. No, yo no considero, sí, miseria, pero es que era la vida que teníamos en aquella época. Pregunté a Pedro si la gente regateaba y me dijo que no, pero que había mucha competencia entre las tiendas. Había mucha competencia. Mira, nosotros, mis padres fueron mayoristas, que antiguamente, cuando yo era niña, pequeña, tenían los puestos de mayoristas estaban en el sótano de la plaza. Y había mucha competencia, porque por ejemplo los de la villa y los Jimenos eran, vamos a decir,
mayoristas más potentes que mis padres. Mis padres eran mayoristas, pero a un nivel más pequeño, ¿no? Porque trabajaba mi padre y mi hermana con un amarrador, y ese era lo que había de eso, y mi madre en el puesto vendiendo. Pero, por ejemplo, la Villa era una maricona, hablando así en plata, porque cuando, por ejemplo, había anchoas y... ¿Cómo se movía el mercado de Logroño? El mercado de Logroño se movía por temporadas. Si por ejemplo había bonito, lo que más se vendía era bonito, igual 20 cajas de bonito. Si había anchoas, yo he quitado a mi madre, cuando ya iba a ayudarles algo, hasta 25 cajas vacías de anchoas, que venía mi hermana y mi madre con las yemas de los dedos despellejadas de tanto vender anchoas. ¿Y qué pasaba? Que los mayoristas más potentes tiraban los precios, y era muy típico ir a la pescadería y decir mi madre, yo no tenía malicia, pero la tata, que era mucho más, con más malicia, decía, hija, vete a ver a cómo tiene la de la Villa, porque es que no viene nadie, mira a ver la de la Villa qué precio le ha puesto a la anchoa. Y a lo mejor sí, yo recuerdo vender mi madre cuando yo ya empecé a estar un poquito más conectada con la pescadería, que a mí no me ha gustado nunca, pero me metía, qué remedio, ¿no? Vender 3 kilos de anchoas por 1 duro. Y venga a vender, y venga a vender, y venga a vender. Pero la de la Villa igual, en vez 3 kilos de anchoas, 1 duro, les cobraba 4,50. Y como no había economía, pues todo el mundo a donde la Villa a comprar. Y ese era como, que no se regatear, no regateaban, pero mirando todos los precios a ver dónde estaba más barato. Y luego lo que no te habrán contado, porque mi madre, al tener la pescadería en la calle Mayor, que subieron a la plaza el año que nací yo, había un libro de... todo el mundo dejaba de bo, porque llegaba un momento del mes que no tenían 1 duro. Y hay una anécdota muy curiosa que le dice mi madre a una señora, que por cierto tenía una casa de citas, y mi padre le subía al pescado, y hubo quien pensaba que mi padre iba a empezar a vender, y resulta que mi madre tenía el libro, porque eso la abuela ya te la ha contado, ¿verdad, hija? Y era muy curioso, pues por motes, había muchas Marías, y mi madre puso María la jodida, y le decía, María, que me debes, bueno, lo que fuese, ¿no? Igual 10 pesetas o 15 pesetas, lo que se manejaba entonces, pues enséñame el libro. Y mi madre, el papel lo guardé y no sé dónde lo he guardado, pero que me debes, acuérdate. Y la otra, que me enseñes el libro. Y mi madre, pero ¿cómo coño le voy a enseñar el libro si pone María la jodida? Y ese era el mundillo que había. Y lo que no te habrán contado tampoco es que, a ver, aquí ha habido una época que la gente no ha querido admitir que hemos sido pobres. Bueno, yo no me he considerado pobre nunca, porque pobre no quiere decir que no tengas posibilidad de comprar cosas, sino pobre, la palabra pobre es muy extensa. Bueno, pues yo recuerdo que eso no te lo habrán contado. En ciertos comercios había un cartel así y ponía créditos Logroño. Yo recuerdo que mi madre, pues llegaba un momento que cada 2 años había que comprar alguna toalla, había que comprar sábanas, había que comprar, mi madre, que era muy arreglada, una tela para cambiar el colchón de lana, que se rompió, todo se rompe, ¿no? Y entonces ibas a los comercios que tenían crédito Logroño, incluso mi hermana cuando se casó, el cuarto estar lo pusieron con créditos Logroño, y luego pagabas cada mes. Y yo recuerdo a mi madre cuando venía de comprar, venía todas las veces que venía, cada 2 años que se reponía a la casa, venía mala, porque decía, ¡ay, pero cuánto vale todo! Pero si no hemos comprado más que media docena de sábanas y no sé qué, y no sé qué, y pero cuánto nos ha subido. Y luego al mes ibas al comercio y pagabas. ¿Y crédito Logroño, eso lo daba algún banco o algo? Pues yo no sé eso cómo funcionaba. Yo me imagino que sería
alguna especie de persona que tenía ahí un fondo y cobraría X dinero por lo que luego tenían que pagar al mes y le cargarían un 10 o un 15. Pero yo recuerdo que mi madre compraba en Galerías El Carmen, en Elba, que estaba en la calle que baja a la redonda de Marqués de Vallejo, pues en los comercios donde había Créditos Logroño. ¿Por qué? Porque no hacía falta tener entonces, qué sé yo, 300 o 400 pesetas para poder ir y comprar lo que en un momento dado necesitabas para un arreglo de una casa por lo menos digna, aunque fuese lo más humilde. Y eso, digo, eso se lo tengo que contar porque es una anécdota y ha estado eso muchos años funcionando. Mi hermana se casó en el 63 y mi hermana el cuarto Star lo compró por Créditos Logroño. Qué curioso. ¿Tú recuerdas que la gente fuera a las casas a cobrar los recibos, por ejemplo, sí, de los muertos? De Pastrana. Y fíjate, incluso a lo mejor, hombre, en Jorge Vigón... Yo toda la vida lo he visto eso. Finisterre, que viene el Finisterre. El día 1 en punto, igual daba que fuese domingo, el día 1 de mes, el Finisterre, mamá, el Finisterre. Yo siempre pensaba de pequeña que ese señor se llamaba Finisterre, porque venía siempre a casa el mismo hombre, señor. Toda la vida. Y yo me acuerdo que cuando el primer coche que nos compramos nosotros, que era, pues sí, de Maffer, los seguros de Maffer, venían a cobrarnos a casa y una enciclopedia que compramos el papá y en casa, al mes venían y pagábamos en casa, te daban el recibo, oye, el día que va a venir el de la enciclopedia, que va a venir, oye mamá, que el día 1 viene el de Finisterre, pues había que tener dinero metal y así se vivía. Y de la libreta esa había mucha gente que no pagaba. No lo sé. Yo, mi madre, la mujer, si se metía en eso, que para eso venía con dolor de estómago cada vez que compraba, pues se supone que habría habido y luego les harían embargo o cosas. En mi caso, yo no lo conozco ese tema porque No, nunca pasa. La libreta que tenía tu madre. Ah, que se tenía muchos impagados. Pues sí, claro. Creía que hablabas de créditos. Pues mira, te voy a decir una cosa. Tenía la libreta con todos los apuntes y había 3 o 4 personas que nos debían desde hacía mucho tiempo. Yo ya tenía 12 años. ¿Te mandaban a cobrar? O 13, no. Iba yo con mi madre y nos negaban que eso no lo debían. Dice, mire, mi madre, que era de Armas Tomar, no me diga usted que no, porque tengo hasta apuntada la fecha y todo. Y teníamos que ir de casa en casa a cobrar los pufos que te dejaban. Es que era otra vida, nada que ver. Por eso yo ahora cuando veo tanta tontería digo, madre mía. ¿Quién trabajaba más en tu casa? Mi hermana. No, pero ¿tu madre y tu abuela o tu padre y tu abuelo? Yo a los abuelos no los he conocido, pero date cuenta que la madre de mi padre y la madre de mi madre se quedaron con 10 hijos viudas. O sea, no os digo nada. Mi abuela materna tenía una huerta que todavía existe y es de la familia, enfrente de Villamediana. Y era trapera. Mi abuela Goya, yo es lo que me tienen contado, porque ellas murieron las dos cuando yo tenía 2 añitos. Dice que tocaba los tejidos y sabía si era de hilo, si era de percal. Trabajó en la trapería y se jubiló de trapera. La Goya. Goya trabajaba mucho más que Timoteo, wow. ¿Sí o no? Hombre, el abuelo Timoteo, es que mi abuelo murió con 46 años. El abuelo Timoteo también trabajaba mucho porque era... entonces no había títulos, pero mi abuelo entendía mucho de albañilería y debía de ser muy listo. Y
una zona que hicieron de riego por todos los muros, de tuberías y de cosas. El abuelo contrató gente y él era el capataz, entonces se llamaba capataz. Y él hizo, y luego tenían la historia de la huerta, que de la huerta comía la familia. Y es que estaba enfrente de Villamediana, tenían hasta burro. Iban con el burro, que mi madre cuenta que un día venían de la huerta por Vara de Rey y el burro vio a una burra, se espantó el burro y las alforjas y los hijos pequeños al suelo y los mayores muriéndose de la risa. Y mi abuela, joder, pero que no para el burro. O sea, pues historias de esas muy bonitas. Y los abuelos, mi abuelo paterno debía de ser bastante vago. Dice que echaban muchas siestas debajo de los árboles de las huertas, porque mi padre era de Santa Lucía de Ocón, pero con 18 años ya estaba en Logroño. Y mi abuelo debía de ser bastante vago, mi abuela era la que debía de arrear con todo, pero eso sí, tuvo 10 hijos a partir de los 60 años, que tiene moles la cosa, Son unas historias muy raras. Pero 10 hijos a partir de los 60 años. Bueno, tuvo alguno. No, tuvo todos. El padre. Mi abuelo paterno se quedó viudo. Y la mujer que se le murió era la rica y mi abuelo era el normal. Pero se casó con la criada, que tenía 18 años. Y tuvieron 10 hijos. Por eso Él tenía 60 y ella 18. Que mi familia paterna es muy reservada, pero mi madre lo explicaba todo muy bien. Y decía mi madre, es que el hombre pierde el diente, pero no la simiente. Y decía, mi padre hacía apuestas y decía, cuando se juntaban, ya sabéis, en las tabernas con el porroncillo y tal, hacía apuestas. Mi padre era más viejo que mi abuelo, y era verdad, porque su padre era más viejo que el padre de su madre. Cuéntales, has sido hija. Ay. Es bonito eso. Mira, hay una anécdota muy curiosa. A ver, mis padres tuvieron un hijo, José Luis, y se les murió con 9 meses, antes de ir mi padre a la guerra. Y se quedó embarazada de mi hermana, que se enteró por carta que había tenido una hija. En ese transcurso de tiempo, bueno, ya mis padres querían tener más hijos y tal, pero no saben por qué motivo no tuvieron, no se quedaba mi madre embarazada. Y es muy curioso, pero mi hermana hizo una promesa al Cristo del Humilladero en Cuaresma y subía todos los días descalza al Cristo, los viernes. Y un señor le dijo a mi padre, oye, chatillo, ¿qué le pasa a tu hija? Que la he visto ir al Cristo descalza. Mi hija, al Cristo descalza, y mi padre se extrañó. Y habló con mi hermana y le digo, hija, ¿tú por qué subes al Cristo descalza? Dice, porque yo quiero tener un hermano. Pues, oye, mi padre debió de poner mucho empeño porque acabó la Cuaresma y se quedó embarazada mi madre de mí. Por eso yo tengo con el Cristo cierta, ¿sabes? Bueno, pues fue todo un acontecimiento. Ay, la Marina, que va a tener un hijo. Mi padre ya me quería poner un buzo y todo para ir a la lonja antes de nacer, Bueno, total, que la historia fue que tenía ahí un tío, Saranova, que era, bueno, aquí construyó mucho y tal. Bueno, que esa es otra parte de la vida, pero bueno, a lo que va. ¿Es un médico? No. No había un médico que se llamaba Saranova. No, nosotros Saranovas, no. En mi familia no. ¿Saben? En los muertos no se toca el nene de Rafael Ascón. Es que con el apellido Saranova, yo le digo a mi hermana que no somos Saranovas, porque en los libros antiguos no existe el apellido Saranova, existe Salanova. Y yo le digo a mi familia que esto es que alguno, como había tanto alfabetismo en todas las generaciones anteriores,
alguno puso la R porque le sonaba mejor y somos los Saranovas de Logroño, porque en España no existe Saranova. Y mi hermana, y no había más. No, son y yo en familia Saranova, lo que pasa es que luego ha habido ramas, pero son los únicos. Bueno, pues Saranovas. Bueno, pues resulta de que ese tío mío, que era muy cachondo, iba por la calle Laurel y le decían todos, oye, ¿qué tal la Marina? Que estaba de parto, porque mi madre se tiró 3 días de parto conmigo. ¿Qué tal la Marina? Dice, que ha tenido una hija. Y todo el mundo, oye Julián, oye Chatillo, ¿qué tal la Marina? Que tengo una hija. Y todo el rato así, con que mi tío, que era un cachondo mental, dice, oye Chatillo, que me voy a bajar para abajo y tal. Con que bajó a la pescadería y con el papel aquel de estraza que había en las pescaderías puso, ha sido hija, el Chato. Con que va mi tío a por mi padre y dice, ala Chatillo, ¿qué? ¿No vamos a ir a comer o qué? Para dar una vuelta a ver a la Marina, a ver qué tal están y tal. Y de repente dice que llegan a la calle Sagasta y que estaba toda la pescadería, claro, la pescadería estaba cerrada porque había épocas en invierno que no venía el pescado. Y dice mi padre, ¿qué cojones? ¿Qué pasa en la pescadería que hay tanta gente? Y llega allí y le dice a mi tío, maricón más que maricón. Y había un cartel así, ha sido hija, el Chato. Son anécdotas, bueno, pues de la... ¿El Chato por qué? Porque mi padre le llamaban el Chato. Era un mote. Era Chato, era un chatillo muy majo. Todo el mundo el Chatillo, se llamaba Sebastián. ¿Y antes la gente se llamaba por el mote? A mi padre el Chato. Y a más gente... Y a mí la Chatilla. A ti la Chatilla. Y la familia de mi madre los Pajarillos. Mi madre era la Pájara. Y la Pajarillas, ¿verdad? A mi abuelo le llamaban el Pájaro porque en la huerta de Villa Mediana hay mucho donde tenemos, bueno, digo tenemos porque es de mi familia. La huerta de Villa Mediana es una zona de mucho regadío. Hay muchos ríos que riegan todas esas tierras. Y mi abuelo debía de saltar como un pájaro. Y alguno de Villa Mediana dijo, igual que los pájaros. Y el pájaro, y mis tíos los Pajarillos les llamaban. Antes la gente que tenía huerta comía mejor que los que no tenían, o todo el mundo tenía huerta. No, muchísima gente no tenía huertas. Lo que pasa que si tú, por ejemplo, en aquella época tenías huerta, ¿quién tiene una vecina al lado y no le das una cebolla, un tomate en épocas de abundancia? Porque mi madre me tiene contado que la abuela Ramona, que descendía de Ortigosa de Cameros y se bajó a Logroño, metían los tomates entre pajas para que les durasen más tiempo, ¿sabes? Bueno, la huerta de mi abuela debía de ser como un Edén, vergel, ¿verdad, hija? Porque dice que había frutas, grosella, de todo tipo de frutas que os podáis imaginar. Lo que pasa que luego ya, claro, es que las tierras hay que cuidarlas. Y hablando de productos, los pescados también eran por temporada, has dicho, ¿no? Sí, solo temporadas. O sea, que había días que solamente había sardinas y otros sí, no había variedad. Bueno, sí que nunca faltaba la chirla, la almeja y el congrio. Esos eran productos porque los domingos la gente iba con las cestas a la plaza a comprar para hacer el arroz el domingo, porque no había frigoríficos. Se abría la plaza hasta las 12 del mediodía. Yo por eso no quería ser pescadera, porque había que trabajar los domingos y todo. ¿Qué queréis que os diga? Los lunes no trabajaban los pescaderos, claro. Bueno, sí que abrían los lunes por la mañana, porque la abuela Marina me acuerdo que decía, mira hija mía, con lo que hemos vendido el lunes tenemos para media semana para comer. Se abría pues lo que te quedaba del domingo. Los domingos venía camión a Logroño. Lo que no venía camión era los lunes. Así que yo hice la comunión el lunes
Mi hermana se casó el lunes. O sea, si te tenías que morir, más vale que te morirías el lunes. Porque el lunes era el único día que teníamos libre. Bueno, que teníamos libre, yo ya te digo que mi madre había hasta el mediodía los lunes, porque se saca cuando ya la tata se casó y todo. Ahora ya no abre ninguna pescadería. No, pero... ¿Cómo guardaban lo que sobraba? Pues mira, era muy curioso. Ay, es que esa es otra historia. Venía un repartidor de hielo y te traía el hielo en bloques. Me acuerdo que mi hermana en la pescadería, es que parece que los estoy viendo, en la parte de atrás que había un fregadero grande que corría el agua y ahí se guardaba luego el pescado, se cogía una caja, que entonces era todo cajas de madera, y con una tabla de madera teníamos que picar, es que tela, teníamos que picar el hielo, y luego con sacos. Mi madre, que era la que recogía la pescadería, porque la tata Mari ponía el mostrador y mi hermana bajaba a la una a darme de comer a mí o lo que fuese, y mi madre se quedaba a recoger. Y entonces ponían hielo, saco, pescado, saco y hielo otra vez. Era un trajín lo del hielo tremendo. Sí. Era muy de muchísimo trabajo. Pero en todos los sitios, porque se trabajaba mucho. En la panadería me contaban que también para la levadura y eso también llevaban hielo. O sea que... Era todo muy complejo, muy complejo. ¿Y eso lo dejabais ahí en la piedra? En la piedra, tapadito todo con sacos. Yo recuerdo los sacos aquellos, así que olía todo a pescado que mataba. Mi madre, porque era muy relimpia y llevaba sus delantales a la pescadería y luego esos delantales en casa a lavar, y mi hermana y mi madre no recuerdo que en casa se oliese a pescado para nada. Mi padre llevaba buzos, porque entonces ni se ponía la gente batas ni nada. Mi madre lo que se llevaba era unos delantales azules con peto, y ese delantal cada día o cada 2 días, y luego en la pescadería los de plástico, que íbamos a un almacén al otro lado de la pasarela a comprar los dichosos delantales de plástico, que valían un dinero, y luego se limpiaban en la pescadería y se dejaban, bueno, que ahora se hace lo mismo, porque yo he hecho lo mismo. Porque tú ahora, antes de jubilarte, trabajabas en una pescadería. Claro, 14 años en el Sabeco, he estado más bien. Joder, pero 4 años jubilada ya. ¡Buah! ¿Y cuando cambiasteis a la otra tienda, la de la calle Sagasta? A la de Suso. ¿Por qué? Madre mía, ¿que por qué? Porque yo no quería ser pescadera. Y entonces yo me marché a la fábrica, que era donde te pagaban horas y te pagaban primas y te pagaban de zapatillas. Yo he estado en Fernández Hermanos y en Ollón, en Época, y en otra que abrieron en La Estrella. Y luego, bueno, la historia de la pescadería de la calle Suso. Mi hermana, espíritu de pescadera, es que lo mamó. Con 10 años partió la primera rodaja de merluza a la clienta, que la tuvo que partir la clienta, porque mi hermana no podía partir la rodaja de merluza. Yo la pescadería nunca me ha gustado. Entonces, cuando mi hermana se casó y se murió mi padre, yo le dije a mi madre: yo, mamá, no quiero la pescadería, porque yo sabía que la pescadería iba a mangonear mi hermana y yo no. Y entonces le dije a mi madre: mamá, yo no voy a ser pescadera, yo me voy a ir a una fábrica a ganar dinero, dinero contante y sonante, porque los negocios es todo horrible. Pero el espíritu vendedor lo lleva siempre en la sangre, o sea, eso se mama. Y hubo la oportunidad, mi hermana estaba trabajando en una pescadería en la plaza, y la Suso, la antigua Suso, quería quitar la pescadería porque la hija ya se había casado, la madre era mayor, ya estaba delicada, ya habían hecho, como era actualmente, una reforma preciosa, porque la verdad es que era una pescadería muy bonita. Y hablaron con mi hermana
Y claro, mi hermana tenía que sacar de trabajar al marido, todos esos rollos. Bueno, total, que cogió mi hermana esa pescadería y se buscó una dependienta, pero yo, como me picaba el gusanillo y tal, pues ya iba los sábados y las vísperas de fiesta a ayudarle a vender congelado, porque fue el primer sitio que se vendía verdura de Marcilla, de Navarra. Y ahí teníamos un congelador afuera y todos los restaurantes y todo el mundo venía a comprar verduras congeladas de Marcilla para los restaurantes. Y yo me quedaba afuera y le vendía a la gente y tenía mis cambios, o si no le decía a mi hermana, tata, cobra esto, cobra lo otro. Y en Navidad sacábamos los cajones de langostinos y yo recuerdo un día de Navidad que no dábamos abasto a vender langostino congelado. Y yo todo el rato, venga a darle billetes a mi hermana, venga a darle billetes. Y ahí mi hermana empezó ahí en la pesca, bueno, cogió ese negocio y bueno, nos llegaba a las filas hasta Portales. Eso te iba a preguntar. Hemos de vender un día de Navidad 100 kilos de angulas, es que hemos vendido una locura. Mucho de temporada, es decir, en Navidad angula, langostino, sí, que todo no se vendía en el resto del año. Todo de temporada, lo que pasa que nosotros, como era una pescadería que estaba muy acreditada, se alargaba mucho las temporadas de las cosas. Y bonito para que la gente embotase, de vender 20 y 30 kilos de bonito para una familia. Ya se lo partíamos en rodajas y atrás, como teníamos para cocer, vendíamos marisco cocido, a alguna señora le cocíamos el bonito y luego ya en casa lo embotaba, hacíamos de todo, de todo. ¿Y eso de que las angulas era una cosa de pobres es verdad o es mentira? Yo no lo he conocido, eso sería en los años 30 o en los años 40. Sí lo contaba, La abuela sí, pero yo no. Yo te voy a contar una anécdota que era muy graciosa. Mi madre en tiempos de angulas pues traía una cojita de 2 kilitos porque valía, siempre ha sido un producto caro. Y a mí la angula como me gustaba era de la caja taca. Y cuando veía a mi madre digo, ay mamá, qué buenas están hoy, qué gorditas. Me echabas un puñadito y decía, joder hija, no comas angulas, me vas a joder la ganancia. Pero la abuela sí que contaba que al principio, hace muchos años, se la regalaban. Pero yo no lo he conocido, yo de niña sí que me acuerdo que la abuela traía una cajita, que eran cajitas de madera blanca, que era preciosa además la caja de angulas, y se traía pues eso, 3 o 4 kilos, pero en la Suso vendíamos angulas, vamos, para dar y regalar. ¿Sabes por qué han empezado a vender pescado tu familia? ¿Cómo? ¿Por qué han empezado a vender pescado? ¿Cuándo empezaron a vender pescado tu familia? Mi familia, mi madre, a ver, yo nací en el 52, pues si mi hermana tenía 10 años, pues en el 47 o 48. ¿Por qué? Joder, porque algo había que hacer y estaba la cosa por todos los lados muy jodida. ¿No tenía relación con el tío Julián? No, la relación del tío Julián vino después. El tío Julián se hizo exportador de pescado porque vio que a mis padres les iba muy bien el negocio de la calle Mayor de la pescadería. Mi madre me tiene contado que en aquella época, antes de empezar el tío Julián a ser exportador, mi madre tenía ahorrados 10.000 pesetas en un abrigo, que eso me lo tiene a mí contado. Y mi tío se fue al extraperlo, a San Sebastián, y como era muy listo, que le llamaban allí el ratón, se metió en los muelles de pasajes. Pero ¿y cómo se anima, por ejemplo, la abuela a poner pescadería y no carnicería o otra cosa? Pues porque tu abuela era todoterreno y le ofrecieron una pescadería porque mi madre había sido mondonguera y carnicera, trabajando para otro. Pero ofrecieron pescadería y tu abuela, pues vamos, y ahí se metieron, mi padre y mi madre, después de la guerra, en el año 47.
después de que mi padre estuvieron con la familia en un almacén de patatas, con muchos problemas, bueno, rollos de la posguerra. Y ahí cogieron la pescadería y de ahí salió la historia. Qué curioso. ¿Y qué nos estabas contando del abrigo? Que me interesaba eso del abrigo. Hombre, claro, mi madre no llevaban el dinero al banco, lo guardaban en casa. Y mi madre siempre dice que mi tío no lo gestionaron bien lo del por mayor, porque mi madre era minorista en la calle Mayor y en la plaza y hizo su dinerito, pero luego ya se metieron en lo mayorista y no. Y luego mi padre cayó enfermo con una pleura. Trajeron un camión de bonito y lo habían traído por la tarde en el verano, ya sabes que el bonito es de temporada de verano, y había unas cámaras que se podía guardar el pescado de los mayoristas, y vino mi padre con el camión y se metió a guardar el bonito que habían traído y cogió una pleura. Y a partir de ahí ya, como había estado en la guerra y todo, se quedó machacadito el pobre. Pero sí, en el año 46 o 47 fue cuando empezó mi madre, o 45 quizás, con la pescadería en la calle Mayor. Y mi padre decía, tenemos que coger un puesto en la plaza. Mira, la fulana, todas van a la plaza. Cago en la mar. Y hubo la suerte que pusieron en alquiler o en venta, que no sé cómo sería la historia, que a tanto no me ha dado tiempo a conversar tanto con los padres. Y cogieron un puesto en la plaza, en la parte de arriba, en el primer piso. Subiendo por Sagasta, la escalera de mano derecha, estaba Jimeno, la Caperuchipi, los de El Inchausti, mi madre, la charcutería de Manolo, ahí había la señora Ángeles, había una frutería que era selecta. Iban todas las ricas a comprar y mi hermana de ahí cogía recetas. Y luego estaba la Juan y la pescatera y una charcutería, y luego ya la villa. Todo eso en el primer piso estaba. Oye, ¿cuándo tú ibas al colegio? Sí, al Divino Maestro. Al Divino Maestro. ¿Y te decían algo los alumnos porque tus padres eran...? Yo la pescadera, sí. Un día me llevó mi madre al colegio porque había que vender pescado. Y me dijo, mira, hija mía, tú te vas por la calle de Mercaderes, cruzas Herrerías, sales a la calle La Cadena y ya estás en el colegio. Y me llevó un día al colegio porque había que vender pescado. Y me decía, Mari Carmen, que mamá me dejaba desayunada y me decía, cuando mi madre, y yo sigo la misma manía, adelanto los relojes 10 o 15 minutos. Y me decía mi madre, entrábamos a las 9:30 al colegio, y me decía mi madre, cuando el reloj marque 25 te vas al colegio. ¿Y qué edad tenías? 5 años. 5 años, ¿Y ya ibas sola todos los Hombre, claro, y hacer recados y a las tiendas, que me ha dicho mi madre que me dé. Era una vida muy bonita. ¿Cuando salías del colegio ibas a casa o venías a la plaza? Es que es como tocaba. Yo recuerdo bien pequeña llevar llaves de casa ya, pues igual con 5 con 6 años. Me acuerdo que puso mi padre tenía un cacharro así de grande en la cerradura de mi casa. Sí, ahí. Oye, cuando fuiste un poquito más mayor, lo de las fiestas y el festeo, ¿qué? Joder, el festeo. Madre mía. Pues mira, solo... Mari Carmen estuvo tanto. Mira, era precioso todo. Bueno, te habrán hablado de Tolo, ¿no? El que vendía helados en el puente, que no era más que hielo, pero valía un helado 50 céntimos. Y todos íbamos a comprar un helado de Tolo. Bueno, pues las fiestas, mira, yo recuerdo una imagen que tengo, era
que no había más que una peña, la Rondalosa, y en las fiestas se ponía debajo de nuestra ventana y decía mi padre, me cago en la mar, ya está el del bombo debajo de mí, porque yo nací en lo que es el Brieva ahora, en ese edificio, en el primer piso. Teníamos un balcón y una ventana, y tengo una imagen muy bonita que era, te asomabas al balcón y ver la calle Mayor hasta la tabacalera llena de gente, y con pañuelos rojos, que entonces llevábamos pañuelos rojos, como los de Pamplona. Era muy bonito. Y te habrán hablado del Bar Bilbao, ¿no? No. El Bar Bilbao. El Bar Bilbao, la familia, ahora no me acuerdo cómo se apellidaban. Tenían un apellido. Bueno, pues en el Bar Bilbao fue, yo creo que sería la primera televisión que se puso en Logroño. Y venía la gente porque daban comidas. Y este señor era tan aficionado al ciclismo que tenía todas las marcas de todo, o sea, él no sé cómo se organizaba, pero sabía cuántos puntos llevaba este, cuántos puntos llevaba el otro. Y luego enfrente estaba Pedro el Riojano, que entrabas y era un bar, y luego abajo tenía la bodega. Y ahí la gente hacía meriendas, llevaban las cosas de casa. ¿Y eso dónde estaba? Eso estaba en la acera del Brieva, sin llegar a la esquina. Estaba Los Candiles y el Riojano, y enfrente, en la calle Mayor, y enfrente de mi casa, un poquitín más arriba, el Bar Bilbao. El Bar Bilbao, joder, ay, cómo se apellidaban. Pero no me has contado, lo que me interesa a mí es ¿cuándo fue la primera vez que saliste con un chico y la chica hizo mi cuadrilla, os hablabais? Pero yo ya no pertenecía al casco viejo, Yo me fui con 10 años a Jorge Vigón. Yo empecé a tener cuadrilla e ir con chicos desde los 11 años, que conocí al padre de Amaya, a José Luis Navarro, que fue camarero del Benidorm muchos años, a Huelves y a Santa María. ¿Y cómo los conociste? Pues mira, yo bajaba yo he sido muy callejera. Yo salir del colegio y a jugar. Salir del colegio cuando vivía en Jorge Vigón y a jugar. En lo de los cuadros Esteban, ese era nuestro sitio de encuentro. Otra chica del barrio y yo bajamos. Y resulta de que una amiga del barrio iba al colegio de magisterio y conocía a Huelves, a Santa María y a José Luis Navarro. ¿Y por qué los conocía? Porque iban al colegio. Pero no eran mixtos los colegios, ¿no? No era mixto no, todavía no. Había chicos y chicas, pero... Bueno, pero se conocían, y como estas amigas mías eran muy majas y muy altas y muy... Pues claro, los chavales, joder, la Clarita y la Ana Mari, la Clarita y la Ana Mari, y además estas eran muy paliqueras también. Total, que empezaron a pasar por los cuadros Esteban. Hola, adiós, el padre de esta, el Santa María, el Huelves. Ay, mira, que está ahí el Huelves. Ay, pues vamos a hablar con él, con 11 años, Yo con 11 años y con 12, un día salía del colegio y ya me ha acompañado José Luis Navarro a casa. Con 12 años. Así era nuestra... Y a los 13 años, bueno, todavía vivía mi padre, me acuerdo que nos fuimos con la Clarita y la Ana Mari, que éramos así las más liberales. Le dije a mi mamá, hay una verbena en la Glorieta, mamá, y nos vamos a ir a bailar. Pero hija, por Dios, pero... que sí, que van todas las chicas. ¿Qué coño iban a ir todas las chicas? La Clarita, la Ana Mari y yo. Y nos fuimos a la verbena de un ridículo, porque claro, nos miraban como bichos raros, porque había otras más mayores que nosotras. A tu madre me ocupada, como tu hermana ya tenía 22. Hombre, claro, pues yo enseguida me he lanzado. Y luego, pues en nuestra época fue muy bonito los chamizos, las cuadrillas, los formales, los inseparables. Los inseparables eran de los átomos y tenían un chamizo en la calle Rey Pastor,
y ahí tocaban los átomos y los domingos había guateque. Y ahí íbamos conociendo a chicos, chicas y todo. Y luego los de Barea, los formales, hijo, esos me rompieron el corazón. Yo mi primer amor, me enamoré a los 15 años. Un chaval más majo, navarro, alto, guapo, pero nada, que no... Yo quería rollito, pero que el tío no se decidía. Y luego a los 18 años, cuando ya parece que Jesús me empezaba a hacer tilín, pues vino un día a la discoteca y buah, todo amor, estaba bueno. Y me acompañó a casa y me dijo, bueno, que Mari Carmen, ya nos hemos hecho mayones, vamos a empezar a salir. Digo, pues mira, ahora no quiero yo. Y a los 3 meses ya empecé a tontear con Jesús ya. Y eso, muy bonito todo. ¿Y con los padres no tuviste problemas nunca, ni te dijeron nada? Mis padres confiaban en nosotras, porque yo, mi hermana, me acuerdo que en aquella época venía a las 11 a casa. O sea, éramos muy... Nos habían educado muy bien, Mi padre ya me dijo, cuando me vio que me hice mocita y estaba en Jorge Vigón ya toda guapilla y tal, así que empezabas a tontear, me dijo, cuidado con los chicos, a Mari Carmen, porque siempre me veía rodeada de cuadrillas, porque en nuestro barrio, cuando fuimos a vivir a Jorge Vigón, es que no os voy a exagerar, igual nos juntábamos 20 y tantos chavales de toda la manzana y nos íbamos a jugar a las chiribitas. Y bueno, medio novietes con 11 años también, lo típico de la edad. Oye, ¿y la religión tenía mucho peso entonces? En mi caso no, pero sí. Hombre, yo me eduqué en escuela de monjas. Sí, pero me refiero, por ejemplo, en Semana Santa, ¿tú recuerdas la Semana Santa? Ay, sí, hoy en Semana Santa, en casa de mi madre, en la calle Mayor, venía todo el mundo a ver la procesión. Yo no sé si veían mucha procesión, porque mi madre preparaba anchoas en vinagre y calamares en su tinta y bacalao, y lo que venían era a merendar. Pero eso sí, cuando pasaba ciertos santos, avisarnos, yo siempre en el balcón viendo la procesión y los demás merendando, que viene la dolorosa, que viene la tal. Hombre, la Semana Santa era sagrada, y más viviendo en la calle Mayor. Y luego... ¿Recuerdas que los cines se cerraban? Y no se cantaba. ¿Y estaba prohibido cantar? No se cantaba, no se... ¿Y cerraban los sitios de todo. Era muy espiritual. Lo que pasa que, no sé, yo no me sentía... Pero sí, a nivel general, la Semana Santa era muy religiosa. Y luego a mí una fiesta que me encantaba, que era muy bonita, era el Corpus. Yo el Corpus. Llenaban toda la calle Mayor de hojas, pasaba el Santísimo, sacaban la carroza. Una carroza que había en Logroño muy antigua, muy bonita, que debía de ser que cuando vino el rey, no sé, le hicieron una carroza o alguna cosa, y eso sí que... Y luego vestían a las niñas de comunión. Yo recuerdo, a mí la procesión de Semana Santa me daba un poco yuyu, porque mi madre había salido, según nos contaron, cuando mi padre cayó enfermo con la María Magdalena, y yo cuando veía a las mujeres todas de negro, la verdad es que no me gustaba, me daba... Pero sí que la gente vivía mucho la Semana Santa, pero para mí el Corpus era muy bonito, muy alegre. Era muy alegre, sí. Pero a nivel religioso, y yo por ejemplo, No me había fijado la hora. Sí. bueno, yo ya voy cortando, yo por ejemplo he sido más de ir al Cristo. Lo del Cristo para mí es como un respirar, como un... Vas andando, vuelves andando, ves esa ermita tan sencilla, tan bonita. ¿Habéis estado alguna vez en el Cristo del Humilladero? Sí. Es que tiene un algo. ¿Pero dónde está? En la carretera al Cristo. Está yendo Yendo al Cortijo. Yéndote al Cortijo.
Y, Arreglado. y en Semana Santa, durante toda la Cuaresma, se subía al Cristo a saltar a la soga. Todas las chavales. Buah, anda que no me he caído yo. Y he venido a casa con las rodillas hechas polvo. Y subíamos a saltar a la soga al Cristo, al monte. Una pregunta, ¿recuerdas las piscinas del Ebro? Hombre, y el Ebro sin piscinas, que yo me he bañado en el Ebro sin piscinas. Hombre, embarazada de Amaya, estaba yo, me acuerdo, bañándome en las piscinas, y era muy bonito, y los asadores, ¿cómo nos han quitado los asadores? ¿Cuántos había? Asadores, igual había media docena, preparaos para que la gente normal y corriente asase. ¿Y Eso lo he ¿Bares conocido. como el Julio? Otro, un bar como el Julio y otro. Eso era nuestra vida, ¿verdad? Hombre, que mis hijos han bajado al Julio con la abuela a comernos una ensalada de tomate y a la playa. Nosotros, como que aquí no hay playa, hemos ido a la playa. Ahora decimos vamos al Julio, pero antes íbamos a la playa. Oye, vamos a ir cortando. Sí, que está tengo una muy última tarde. pregunta. Es que podía estar aquí. Sí, porque yo tengo muchas cosas, Es pero que además, ya quedaremos otra un vez. día tiene que venir la tía. Sí, Es que porque la nos va a tía... gustar mucho las dos, porque se ponen Sí, las claro. dos. y No, tienes a ver, ahí la historia es que mi hermana conoce anécdotas de año antes del 50 y... Claro. Porque yo te estoy contando historias del año 55, bueno, Es que la tengo muy recuerdos de muy... La tía es de una generación anterior. Exactamente. Eso es. Así como mi madre fue al Divino Maestro, mi tía fue a las escuelas Trevijano de Juanita Madroñero. Claro. ¿Sabes? Es como una generación. Y mi hermana la sacaron del colegio con 10 años para la pescadería y luego iban a un profesor particular en la calle Sagasta. Pregunta. ¿Cómo encuentras la diferencia entre ese Logroño que has conocido cuando tenías 10 años y ahora? O sea, cuando pateas las calles ahora que eres jubilada, tienes más tiempo, conoces a toda la gente, no conoces... Bueno, a ver, a mí Logroño me encanta y sobre todo el casco antiguo, que no tiene nada que ver con la vida que hemos vivido cuando yo tenía 10 o 12 años. Yo añoro el casco antiguo. Yo cuando voy por la calle Mayor y veo mi casa se me saltan las lágrimas, porque somos de las raíces del Logroño. Es que antes, ¿quién iba por la calle y no iba saludando a todo el mundo? Fulanita, menganita. Tengo una... Es que Logroño era... Un día dice mi hermana que estaban en la puerta de la pescadería de la calle Mayor y iba una corriendo a trabajar a la tabacalera y le dicen: María, que llevas un zapato de cada color. Dice: déjalo que no llego. O sea, es que era una vivencia. Pero si ahora no te hablas... A ver, yo sí, porque yo soy muy parlanchina, pero hay gente que no se relaciona con los vecinos. Yo hablo con todo el mundo, porque si no hablas, no vives. O sea, no sé, el Logroño es diferente. Jo, es que cuando fuimos a vivir a Jorge Vigón, la vecina de arriba, ¡ay, Marina! Y mi madre abría la puerta y decía: la reme a pedir sal, o un huevo. Ha cambiado mucho la vida. Yo... creo que, mira, estoy de los móviles y del internet, o sea, nos han quitado la vida. Esto no es vida. Lo bonito es el palique, el contacto, ni falta que me hace. O sea, eso es la diferencia, que la gente ignora un poco la miseria que puede haber detrás de una persona, lo mal que lo puede estar pasando, porque no se convive como antes. Antes sabía si la fulanita debía, si la fulanita llevaba con un abrigo 10 años, si no tenía para comer, sí, y ahora todo es tabú. Eso es lo que yo... me da mucha pena esta sociedad, tal y como la tenemos enfocada, porque nos creemos todos ricos, y no... ya no ricos de materia, sino de espíritu y de todo. Yo añoro
eso, el que irías por la calle y te dirían chatilla, ¿sabes? Ay, que es la hija del chato, o esos contactos tan bonitos que había. Yo añoro mucho eso. Ahora yo hablo mucho con la gente, ¿eh?